¿Te has preguntado alguna vez por qué un hombre puede alejarse de una mujer, silenciar sus sentimientos, enterrar su anhelo bajo el orgullo, la distracción, la ambición u otros brazos, y aún así descubrir que su presencia no lo ha abandonado en absoluto? No porque ella lo persiguiera. No porque le suplicara. No porque luchara por permanecer a su vista. Sino porque, en algún lugar bajo la máscara que usa para el mundo, ella tocó esa parte del que nunca antes había sido realmente visible. Y una vez que esa parte oculta es tocada, una vez que el alma se ve perturbada por el reconocimiento, el apego ya no se comporta como deseo. Se convierte en algo más profundo, más oscuro, más inquietante. Se convierte en un espejo del que no puede escapar fácilmente. Hay un momento en la vida de muchos hombres en el que la atracción deja de ser algo sencillo. Lo que comenzó como fascinación por la belleza, el encanto, la dulzura, el misterio o la calidez emocional se transforma lentamente en algo mucho más difícil de controlar. Puede que ni siquiera se dé cuenta de cuándo ocurrió el cambio. Al principio, creía que simplemente disfrutaba de su presencia. Creía tener el control. Creía que podía acercarse, alejarse, tantear el terreno, retirarse y permanecer intacto en su interior. Pero la psique no obedece al ego por mucho tiempo. Bajo la superficie, se desarrollaba otro drama. Carl Jung comprendió que el apego humano rara vez se centra únicamente en la otra persona, sino en lo que despierta. Lo femenino, especialmente cuando se encarna en una mujer conectada con su mundo interior, no solo atrae la atención del hombre, sino que puede despertar su inconsciente. Remueve su ánima, esa feminidad interior latente a través de la cual siente, sueña, anhela, crea significado y se enfrenta a la vulnerabilidad. Y por eso algunas mujeres se vuelven inolvidables, no por su perfección, sino porque activaron aquello que él había reprimido durante años. Puede que lo llame química. Puede que lo llame oportunidad. Puede que lo llame confusión. Pero lo que realmente lo inquieta es que ella se ha vinculado a las profundidades de su alma. De repente, ya no es solo una mujer externa. Se convierte en un símbolo dentro de él. Su voz resuena tras las conversaciones. Su ausencia se siente más grande de lo que la lógica puede justificar. Su opinión importa más de lo que quiere admitir. Su distancia hiere una herida que desconocía. Es entonces cuando un hombre empieza a darse cuenta, a menudo inconscientemente al principio, de que ella se ha convertido en un vínculo no por conveniencia, sino de gran significado psíquico. Y esta constatación le aterra. Porque estar profundamente apegado es perder la ilusión de invulnerabilidad. Significa que ella puede llegar a él donde las apariencias fallan. Significa que puede evocar ternura bajo su dureza, dolor bajo su ira, anhelo bajo su indiferencia. Significa que su distanciamiento no solo elimina el consuelo, lo obliga a confrontar el vacío. Muchos hombres no están preparados para este tipo de encuentro. Se les enseña a dominar, a conquistar, a contener, pero no a descender. No a sentarse dentro del dolor del anhelo insatisfecho y preguntarse qué revela. Así que, en cambio, se resisten. Se distancia. Se vuelve inconsistente. Intenta acercarse, luego desaparece. Observa desde lejos, intenta recuperar el control, se dice a sí mismo que no es tan grave, que hay otras mujeres, otras aficiones, otras distracciones. Pero cuanto más huye de la verdad del apego, más poder cobra en el inconsciente. Lo que se niega no desaparece. Echa colmillos en la oscuridad. Regresa en sueños, en irritabilidad, en extraños celos, en la incapacidad de sentirse satisfecho con alguien superficial, porque ahora ha probado la profundidad y la profundidad le quita el apetito por la imitación. Aquí es donde muchas mujeres malinterpretan su poder. Suponen que si él se distancia, no le importa. Si se muestra frío, lo ha olvidado. Si evita la vulnerabilidad, no le afecta. Pero a menudo ocurre lo contrario. El distanciamiento no siempre es prueba de vacío. A veces es prueba de agobio. Un hombre puede distanciarse precisamente porque el vínculo se ha vuelto demasiado real. Ya no se relaciona simplemente con ella. Se relaciona con las partes de sí mismo que ella ha expuesto, y esa exposición interna puede resultar insoportable para una psique aún organizada en torno a la defensa. Eso no justifica su inconsistencia. La pone de manifiesto. Una mujer que comprende esto deja de tomarse personalmente cada fluctuación en el comportamiento masculino. Se da cuenta de que su confusión no es una medida de su valía, sino un reflejo de su propia fragmentación. Sus señales contradictorias pueden tener menos que ver con su atractivo y más con su miedo a renunciar a la identidad que construyó en torno al control emocional.
Porque una vez que siente que ella le importa, que realmente le importa, ya no puede esconderse tras la indiferencia. Debe profundizar en sí mismo o dividirse en dos. Y la tragedia reside en que muchos hombres se dividen. Una parte la anhela con sinceridad. Otra se resiste con igual fuerza. Una parte desea ser elegida por su alma. Otra teme ser vista por ella. Una parte ansía la paz de una conexión genuina. Otra parte es adicta al caos de la evasión porque el caos le resulta más familiar que el amor. Así que la atormenta psicológicamente, incluso en su ausencia. Compara a otros con ella. Recuerda sus palabras en momentos inoportunos. Siente la silenciosa humillación de darse cuenta de que la mujer a la que creía poder mantener a una distancia prudencial se ha convertido en aquella cuya ausencia resuena más que el ruido del mundo entero. Y aquí es donde la ley oculta del apego comienza a revelarse. Quien despierta su vida interior se vuelve imposible de reducir. Claro que puede intentarlo. El ego siempre lo intenta. Dice que ella era demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado distante, demasiado fuerte, demasiado complicada, demasiado. Pero estos juicios suelen ser la última defensa de la mente contra una verdad que el alma ya conoce. Ella no era demasiado. Simplemente era demasiado real para la versión del que solo había aprendido a amar lo que permanecía a salvo en la superficie. Un hombre puede admirar a muchas mujeres y seguir siendo indiferente. Puede desear belleza, encanto, juventud, sensualidad, inteligencia, incluso calidez emocional, y nunca cambiar realmente. Pero la mujer que se convierte en su vínculo más profundo hace algo más singular. Entra en la arquitectura del significado. Ya no es solo una preferencia. Se convierte en un acontecimiento. Un punto de inflexión interior. Un umbral psicológico tras el cual su vida anterior se siente más plana, más ruidosa y extrañamente menos convincente. Por eso su ausencia no se comporta como una pérdida común. No se desvanece en línea recta. Da vueltas. Resuena. Aparece en momentos que nada tienen que ver con el romance. Una canción. Un silencio. Un tipo particular de puesta de sol. Un dolor repentino en medio de un logro. Cuanto más profundo es el vínculo, menos racional es su regreso. Jung podría decir que esto se debe a que ella se ha convertido en una constelación en la psique. Lleva consigo un significado proyectado, sí, pero no solo una ilusión. También representa la posibilidad de la plenitud. A través de ella, vislumbró una vida más allá del entumecimiento, más allá de la actuación del ego, más allá de la repetición embrutecedora de una validación superficial. Y por eso, perder el acceso a su presencia puede sentirse como perder el acceso a una parte de sí mismo. No porque ella estuviera destinada a completarlo, sino porque expuso lo que en él permanecía incompleto. Esta es la herida que subyace a muchas contradicciones masculinas. La extraña, pero le molesta necesitar a alguien. Anhela la cercanía, pero desconfía de la dependencia. Desea su ternura, pero teme la responsabilidad que exige la verdadera intimidad. Quiere ser visto, pero solo si eso no le cuesta nada. Sin embargo, el verdadero apego siempre tiene un costo para el ego. Desmantela la fantasía de la autosuficiencia. Obliga al hombre a reconocer que no es una fortaleza impenetrable, sino un ser vulnerable moldeado por vínculos, recuerdos y anhelos. Y cuando llega ese reconocimiento, algo ancestral comienza a despertar en él. Bajo el lenguaje moderno, bajo los juegos de citas y las estrategias emocionales, se desarrolla un drama arquetípico. El principio masculino, en su forma herida, busca el control en lugar de la entrega. Desea certeza antes que vulnerabilidad, recompensa antes que honestidad, cercanía sin exposición. Pero lo femenino, cuando se encarna conscientemente, no se somete a estas condiciones. Invita al descenso. Lo invita a sentir lo que evita, a lamentar lo que ha adormecido, a nombrar lo que ha ocultado, a permanecer indefenso ante lo que realmente valora. Esto no es debilidad. Esto es iniciación. Muchos hombres se apartan al llegar a este punto porque las exigencias del alma les parecen más severas que las del mundo. El mundo solo les pide que actúen. El alma les pide que se transformen. Así que puede regresar a retazos. Un mensaje inesperado. Una sutil señal. Una extraña reaparición tras el silencio. No siempre porque esté listo, sino porque algo en él no puede cortar por completo el vínculo psíquico. Esto es lo que las mujeres suelen sentir sin poder explicarlo. Perciben que se ha ido físicamente, pero no interiormente. Sienten que su energía regresa cuando dejan de buscarlo.
Notan que en el momento en que realmente se liberan de la necesidad de ser elegidas, él se inquieta. Esto se debe a que el apego se profundiza en el espacio donde falla el control. Cuando ella ya no está disponible como fuente de apoyo emocional, él se queda solo con la verdad de lo que ella quiso decir. Y aquí la mujer se enfrenta a su propia iniciación. Una cosa es saber que está apegado, y otra muy distinta es no construir tu identidad en torno a ese hecho. Muchas mujeres caen en esta trampa. Descubren el efecto que tienen en él y lo confunden con el destino. Ven su anhelo y lo llaman compromiso. Sienten su regreso y lo interpretan como que está listo. Pero el apego de un hombre, por profundo que sea, no es lo mismo que su madurez. Puede estar profundamente apegado y aún así estar profundamente herido. Puede sentir un profundo deseo por ella y aún así carecer de la fortaleza interior para amarla bien. Puede darse cuenta de que ella es irreemplazable y aún así actuar de maneras que demuestren que todavía no es digno de confianza. Es aquí donde el poder femenino deja de ser seducción y se convierte en discernimiento. Una mujer consciente no mide la verdad solo por su intensidad. Busca la congruencia. Se pregunta si sus acciones pueden sostener el peso de sus sentimientos. Ve que el anhelo sin integridad se convierte en otra forma de consumismo. Se niega a ser el espejo sagrado de un hombre que solo desea acceder ocasionalmente a su propia profundidad. Porque su papel no es despertar sin cesar a hombres que no están dispuestos a permanecer despiertos. Y, sin embargo, el misterio persiste. El hombre que una vez creyó poder vivir ajeno a todo ahora se ve moldeado por aquello que intentó dominar. La siente en las grietas de su certeza. La encuentra en el derrumbe de sus antiguas defensas. Se da cuenta, lentamente y a menudo demasiado tarde, de que la mujer a la que no pudo comprender del todo fue la que llegó al lugar más recóndito de su interior y le hizo imposible seguir llamando paz a su insensibilidad. Y así, la tensión se intensifica, no solo en su interior, sino también en el silencio que los separa. Porque lo que ha despertado no puede simplemente volver a dormirse. La psique no olvida lo que ha experimentado al encontrarse con algo real. Se reorganiza en torno a ello, incluso en su ausencia. Por eso, el tiempo no siempre disuelve el apego. En algunos casos, lo refina, lo destila, agudiza su verdad. El ruido se desvanece, las justificaciones del ego se debilitan y lo que queda es algo mucho más inquietante: claridad. En momentos de soledad, empieza a comprender que lo que sentía no era ordinario. Que ella no era intercambiable. Que su evasión no lo protegía, lo privaba. Pero la claridad por sí sola no equivale a valentía. Y esta es la silenciosa tragedia que muchos hombres albergan. Llegan a comprender lo que perdieron mucho antes de ser capaces de asimilarlo. Así, vive en una extraña dualidad. En apariencia, la vida continúa, responsabilidades, ambiciones, distracciones, caras nuevas, placeres pasajeros. Pero en el fondo, algo permanece sin resolver. Quizás no hable de ella, pero existe en su mundo interior como un punto de referencia. Cada conexión se mide, consciente o inconscientemente, según el estándar que ella estableció, no porque fuera perfecta, sino porque era real de una manera que lo obligaba a sentir. Y tú, al otro lado de esta dinámica, estás invitada a un tipo de poder diferente. No el poder de hacerle comprender. No el poder de acercarlo. Sino el poder de negarte a empequeñecerte para adaptarte a su evolución incompleta. Porque esta es la verdad que muchos evitan: una mujer puede ser profundamente importante para un hombre y aún así no ser elegida por él como se merece. Y si vincula su valía a que él la comprenda, sin saberlo se encadena a sus limitaciones. Aquí es donde surge el trabajo con la sombra, no como un concepto, sino como una necesidad. Porque la tentación de esperarlo, de interpretar su silencio como profundidad, de romantizar su inconsistencia como una lucha interna, puede erosionar silenciosamente tu autoestima. Puedes empezar a decirte a ti misma que solo necesita tiempo, que tiene miedo porque siente demasiado, que su distancia es una señal de lo profundamente afectado que está. Y si bien parte de eso puede ser cierto, no crea seguridad. No crea estabilidad. No crea el tipo de amor que nutre en lugar de agotar. La sombra femenina, cuando no se examina, suele manifestarse como una sobreidentificación con el impacto emocional. Sientes profundamente, así que asumes que la profundidad garantiza significado. Percibes su apego, así que crees que debe conducir a algo. Pero la profundidad sin dirección puede convertirse en un laberinto. Puedes vagar en él durante años, convencida de que formas parte de algo profundo, mientras poco a poco pierdes el equilibrio. Así que la verdadera pregunta no es si él está apegado.
La verdadera pregunta es si tú estás anclada. Porque en el momento en que empiezas a centrarte, no en su potencial, ni en sus sentimientos, ni en su presencia intermitente, sino en tu propia claridad, algo cambia. Dejas de buscar señales. Dejas de descifrar su silencio. Dejas de medir tu valía en función de su inconsistencia. Y en esa quietud, empiezas a verlo no como un misterio por resolver, sino como un hombre en proceso, con toda la belleza y las limitaciones que eso implica. Y aquí ocurre algo casi paradójico. Al liberarte de la necesidad de ser elegida, te vuelves innegable. No porque lo intentes, sino porque tu energía ya no está enredada en la búsqueda de validación. Se sostiene por sí misma. Se arraiga, se autosuficiente, se vuelve inquebrantable. Y esta es la clase de presencia que confronta a un hombre más profundamente que cualquier búsqueda. Porque ahora, no puede depender de tu disponibilidad emocional como algo constante. Debe afrontar la posibilidad de perder el acceso no solo a ti, sino también a esa parte de sí mismo que solo despertó en tu presencia. Aquí es donde su conflicto interno se intensifica. Porque ahora, la distracción externa ya no lo reconforta de la misma manera. Se da cuenta de que la puerta que antes le abrías ya no lo espera indefinidamente. Y por primera vez, se enfrenta a una pregunta que no puede eludir. ¿Está dispuesto a evolucionar o a vivir con la ausencia permanente de aquello que una vez le dio sentido a su vida? Pero tu viaje ya no gira en torno a su respuesta. Porque una vez que te entregas por completo a tu propia individualidad, la necesidad de que él llegue se disuelve. No porque dejes de preocuparte, sino porque dejas de necesitar que confirme lo que ya sabes de ti misma. Reconoces que tu profundidad no es una herramienta para despertar a otros a costa de tu propia paz. Es un espacio para compartir con aquellos que son capaces de acogerlo sin miedo, sin fragmentación, sin retirada. Y al comprender esto, algo profundo se instala en tu interior. Una fuerza serena. Una claridad que ya no negocia con la confusión. Una calma que no busca la intensidad. Empiezas a entender que el amor, en su forma más elevada, no se trata de quien siente más, sino de quien puede permanecer presente en lo que siente. Así que, aunque lleve contigo el eco durante años, aunque llegue a comprender tu significado de maneras que no puede articular, tu camino ya no espera a que despierte. Sigues adelante, no endurecida, sino refinada. No cerrada, sino perspicaz. No desvinculada del amor, sino profundamente conectada con él. Porque la mujer que conoce su valía no persigue, sino que elige.